con nuestra primera invitada que nos acompaña vía telemática desde la ciudad de Guayaquil, la doctora Soledad Angus, abogada y magíster en Derecho Constitucional. ¿Cómo está, doctora Angus? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se conoce ya la sentencia de la Corte Constitucional, pero la interpretación del gobierno es la que llama la atención. En las últimas horas, el ministro de Gobierno, el señor José de la Gasca, ha señalado que la Corte o la sentencia de la Corte lo que le está diciendo al gobierno es que pueden poner de vicepresidenta a quien sea, sin la necesidad de un decreto. No sabemos si vía circular, vía oficio, vía mensaje de texto, vía WhatsApp, pero que no lo debe hacer por decreto. Eso es la interpretación que le ha dado el gobierno. Que no se ha pronunciado la Corte, dice el señor de la Gasca, sobre la licencia, que el presidente no está obligado a tomar licencia, que el único problema es haber encargado la presidencia vía decreto, pero que en lo demás no es un golpe para el gobierno ni nada por el estilo, y que ellos pueden seguir trabajando en poniéndose el sombrero de candidato cuando lo desee y encargando la presidencia de la República las veces que sea, siempre y cuando no se lo haga por decreto. Es así de sencillo la interpretación que le da el gobierno a esta sentencia a la Corte Constitucional. ¿Es ese el alcance en realidad? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia y Alexis. Siempre un gusto estar con ustedes y con su audiencia. No sé si es que me escuchan. Sí, sí le escuchamos. Le escuchamos perfectamente. ¿Tuvimos algún inconveniente? Ahí estamos. ¿Usted nos escucha? Ahí, ahí tal vez ya me escuchan. Sí, sí le Sí. escuchamos perfectamente. Bien, Licenia, te decía que muy buenos días contigo, con Alexis. Un gusto siempre estar con ustedes y con su audiencia. Importante conversar sobre lo que ha resuelto la Corte Constitucional y sobre el increíble, por no decir otra palabra, pronunciamiento al respecto que ha hecho el Ministerio de Gobierno. Realmente me parece que es evidencia de un absoluto autoritarismo y respeto al orden constitucional que debemos mirar con profunda preocupación, ¿no? Si eso es lo que es capaz de hacer este gobierno en estos momentos, cuando tiene, digamos, un gobierno que ha sido de apenas un año y medio y es candidato, ¿qué podría pasar en un gobierno posterior si se ratifica luego de elecciones? Me parece que es altamente preocupante este irrespeto manifiesto por el orden constitucional, como he dicho, y creo yo que la Corte Constitucional también deberá asumir o debe asumir políticamente las consecuencias de este pronunciamiento del gobierno, porque eso se debe, pues, por una parte a la demora en emitir su sentencia y por otra parte a la laxitud de esa sentencia. Porque me parece a mí que si bien podemos decir que la sentencia es clara, respecto de que efectivamente los decretos eran inconstitucionales, que no es facultad del presidente de la República encargar o delegar la vicepresidencia, sino es a través de los mecanismos expresamente establecidos en la Constitución de manera automática, pues es una sentencia que realmente dice todo y no dice nada, pues la Corte Constitucional pudo haber sido, como ha sido en otros casos, mucho más severa respecto de los efectos de la aplicación de esta sentencia. Si bien es una acción de inconstitucionalidad, que quiere decir que hace un control abstracto, no puede alejarse la Corte Constitucional del contexto, y repito, así lo ha hecho en otros casos en los que incluso ha declarado inconstitucionalidad retroactiva. Este no es el caso. Entonces me parece a mí que es preocupante la situación y con miras a lo que ha dicho el gobierno, realmente debemos esperar que poco cambie. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Buenos días. Eh, qué nos dice esta actitud, tanto la expresada por parte del gobierno en ese boletín que usted lo debe haber revisado, como también en las declaraciones del ministro de la Gasca, ¿no? Un gobierno que desde el principio hizo todo lo necesario como para inobservar lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, para incumplir lo que dicen estos instrumentos jurídicos y simplemente seguir como que no pasa nada, porque además parecería que en este país se puede hacer eso cuando tienes el poder porque no hay autoridades. Su micrófono, doctora.
Ya. Lo que dice Alexis es fundamental, pues si estuviéramos en un país con una institucionalidad robustecida, con organismos de control realmente autónomos e independientes, pues ya tuviéramos o ya viéramos acciones concretas frente a este pronunciamiento de la Corte Constitucional. La activación del CNE y del TSE ante la infracción electoral gravísima que ha cometido el presidente de la República debería ser un hecho y deberíamos dar por sentado que el presidente de la República sería sancionado en función de esta sentencia de la Corte Constitucional. Veríamos una Contraloría activándose por el uso de los recursos públicos durante la campaña electoral. Veríamos incluso una Fiscalía haciendo los famosos y populares últimamente allanamientos por usurpación de funciones. Sin embargo, no hemos visto nada de eso y posiblemente no lo veremos porque precisamente tenemos una institucionalidad que lo que hace es responder al poder de turno, y eso es tremendamente grave y eso es precisamente lo que lesiona aún más nuestra democracia. Como he dicho, pues lastimosamente a mí me parece que frente a a este contexto de respuesta que tienen las instituciones públicas, a la Corte Constitucional le correspondía ser muchísimo más clara y severa respecto de los efectos de esta declaratoria de inconstitucionalidad, lo cual no lo ha hecho. Debo decir que sí me parece, me sorprendió a mí que la Corte Constitucional haya resuelto esta acción con 8 votos a favor y apenas uno salvado. Recordemos que hay jueces que normalmente se alinean al poder, al oficialismo, pero no lo han hecho en este caso. Me parece a mí que es un interesante mensaje respecto de la gravedad que realmente revestían estos decretos. El voto salvado hace un intento de argumentación para eh, tratar de fundamentar que este análisis no era correspondiente realizarlo vía la acción de inconstitucionalidad y que por lo tanto debió haber sido inadmitida la acción. Sin embargo, creo que frente a la gravedad de los hechos, a la Corte Constitucional no le quedó más que declarar la inconstitucionalidad, Ujú. pero nos queda debiendo respecto de los efectos que tiene esa acción de inconstitucionalidad y cómo va a responder el gobierno y los demás organismos del Estado frente a esta manifiesta inconstitucionalidad de la norma. Ahora, doctora, el ministro de Gobierno también ha dicho que de acuerdo a esta sentencia o de acuerdo a la interpretación que ellos le dan a la sentencia de la Corte Constitucional, no necesita declararse la fuerza mayor, que si se verifica las circunstancias de la fuerza mayor no necesita declararla y se encargará la presidencia a la señora Helliver, porque ellos no reconocen otra vicepresidenta, que la Corte no es que desconoce a la señora Helliver como vicepresidenta, eso es lo que dice el ministro de la Gasca. En este sentido, está previsto un cierre de campaña para estos últimos días que se avecinan. Allí, ¿qué va a pasar? ¿El presidente candidato tiene que volver a encargar la presidencia, si es que tiene que hacerlo por esta sentencia de la Corte Constitucional? ¿A quién de las dos vicepresidentas lo tiene que hacer? Bueno, el presidente de la República y todos los que asesoran al presidente de la República lo van a poner en un gran predicamento si decide hacer caso omiso de esta sentencia y vuelve a delegar la presidencia de manera inconstitucional, tal como la Corte ya lo ha resuelto. Y ese predicamento en que lo ponen es el riesgo de destitución, porque la Corte Constitucional puede activar una fase de seguimiento al cumplimiento de su sentencia y se verifica que se volvieron a configurar los métodos o mecanismos de delegación que ya declaró inconstitucionales, podría la Corte Constitucional destituir al presidente de la República en ese contexto. Vamos a ver si es que la Corte Constitucional tendría políticamente la fuerza para hacerlo. Cómo se manejan internamente las negociaciones también es algo que deberíamos preguntarnos o cuestionarnos para entender o pensar cómo podría resultar una fase de seguimiento respecto de ello. Sin embargo, el presidente, pues, más allá de las causales de sanción a las que ya está sometido o debe estar sometido por las infracciones electorales que deben ser analizadas en el TCE, pues ahora se arriesga a incumplir una sentencia de la Corte Constitucional que también le acarrea un riesgo de destitución. Entonces, deberán pensárselo bien hasta dónde creen que deben o pueden arriesgarse, dependiendo de qué tan confiados están de que pueden manipular y continuar manipulando
los demás instancias del Estado, ¿no? Incluida la Corte Constitucional, porque como he dicho, me parece que la Corte Constitucional inicia este caso con desaciertos al demorarse tanto en tomar una decisión y luego en la notificación, pues que también responde a los cálculos políticos de quien hizo el voto salvado, ¿no? La intención de demorar lo más posible esta notificación de la sentencia. También me parece que habla muy mal de la institucionalidad y de este supuesto último bastión que teníamos nosotros democrático, que era la Corte Constitucional, y que creo que ya deja mucho en entredicho su accionar. Doctora Soledad Angus, planteémonos la idea de que hay una segunda vuelta y de que el señor Noboa estará en esa segunda vuelta. Con este pronunciamiento tan ambiguo, tan laxo de la Corte Constitucional, ¿qué es lo que se espera que haga el presidente? Es decir, por lo que se le ha escuchado al señor de la Gasca, por un lado, ni se sienten obligados a que Noboa saque licencia, ni se sienten tampoco obligados a encargar el poder a la señora Abad. Es más, para ellos, la Corte Constitucional supuestamente les faculta o les permite hacer el encargo a través ya ni siquiera de un decreto, sino de una resolución. Entonces, ¿qué va a pasar en una segunda vuelta si es que el gobierno interpreta como interpreta este pronunciamiento de la Corte, que termina siendo una vergüenza? A ver, yo ahí quisiera dar mi criterio bien claro respecto de algo. Yo no considero que el pronunciamiento de la Corte Constitucional sea ambiguo. El pronunciamiento de la Corte Constitucional es absolutamente claro al establecer que el presidente de la República no puede delegar o encargar la vicepresidencia por fuera del trámite automático previsto en la Corte, en la Constitución de la República, mediante el cual, por supuesto, a quien corresponde asumir la presidencia es a la vicepresidenta O sea, Verónica está Abad. claro, sí o sí tiene que encargarle a la señora Abad. Está claro que el presidente no puede unilateralmente decidir a quién delegar o encargar. La Corte ha sido sumamente clara respecto de eso en su sentencia. Lo que ocurre aquí no es que la Corte no fue clara, sino que, como he dicho, fue laxa respecto de las consecuencias o los efectos que tendría esa sentencia, tanto de manera retroactiva como a futuro. Por eso yo digo que al ser clara la prohibición que tiene el presidente de la República para encargar o delegar de manera unilateral y por su mero criterio a cualquier persona a la vicepresidencia de la República, lo que sí podría haber es una fase de seguimiento posterior en la que se toma el riesgo de destitución del presidente de la República. Entonces, no es que la sentencia no sea clara, lo que pasa es que el gobierno y el ministro de Gobierno en particular han demostrado un absoluto desprecio por el orden constitucional, lo cual incluye un desprecio por la resolución y las decisiones de la Corte Constitucional, que van a tratar de interpretar a su antojo. Ahora, a mí me parece que es una vergüenza inclusive para el ejercicio de la profesión, el ejercicio de la abogacía, pensar que el mejor abogado es el que hace interpretaciones más disparatadas de la norma, cuando lo que exige el orden democrático es que se realice una interpretación que sea lo más fiel posible a lo que la Constitución y en este caso la Corte Constitucional han resuelto. Ese es el respeto por la institucionalidad y ese es el respeto por la democracia que deberíamos esperar de nuestros gobernantes. Pero aquí resulta que se cree el mejor abogado, el que interpreta de manera más descabellada o el que le encuentra una última interpretación posible a lo que ya está absolutamente claro. Y eso no lo podemos permitir porque eso, además de ser una deshonestidad intelectual tremenda, al final del día son actos de corrupción, que el poder no es eterno, Alexis, Licen, independientemente de lo que pase en esta elección, el poder no es eterno. Y aquí están dejando sentadas las bases para un posterior peculado contra todas estas personas que han utilizado el Estado como un instrumento de campaña electoral permanente en estos meses. Doctora Angus, el presidente candidato en una segunda vuelta puede decidir obviamente no le vemos a él acogiéndose una licencia si todo este tiempo no lo ha hecho, no le veo yo tal vez en una segunda vuelta hacerlo. Es decir, él puede no acogerse a la licencia, no hacer campaña, entre comillas, no encargar la presidencia y seguir en sus funciones poniéndose el sombrero, como dice el mismo ministro, poniéndose el sombrero de presidente, pero todos sabemos que está haciendo campaña.
Y así puede pasar en la segunda vuelta. No va a encargar la presidencia, sigue haciendo campaña, no se acoge a la licencia y dice que está cumpliendo estrictamente las funciones de presidente de la República. A ver, la Corte Constitucional en algo tiene razón en su sentencia y es que al ser un control abstracto de constitucionalidad de la norma sobre la cual se pronunció, ellos no pueden determinar la existencia de infracciones electorales. Pero lo que sí es cierto es que en el Código de la Democracia se establece la obligatoriedad de tomar licencia para todos los candidatos que van y postulan para una reelección, que es el caso del presidente de la República, porque él fue ya electo para un periodo que era completar el periodo anterior y ahora está siendo reelecto, está buscando esa reelección, ¿no? Sin perjuicio de que ya se ha hablado muchísimo de que existe este famoso dictamen de la Corte Constitucional en función del cual la elección anterior era únicamente para completar el periodo anterior. Eso no significa que semánticamente y dentro de las condiciones establecidas en las leyes electorales correspondientes, esta no sea en efecto una reelección. Por lo tanto, el presidente de la República estaba obligado a solicitar esta licencia. Al no haber solicitado esta licencia, lo que debería activarse de manera inmediata son los mecanismos de sanción por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Aquí es nuestra preocupación y nuestra duda, qué tan realmente independiente y objetivo sería el Tribunal Contencioso Electoral en este análisis. El Tribunal Contencioso Electoral que le sacó de la contienda a Topic, por ejemplo, por pedido y por presiones del gobierno. Estamos en sus manos. O sea, es bastante complejo en esta débil institucionalidad saber o presumir que pudiera aplicarse efectivamente lo que la norma establece de manera clara y precisa. Sin embargo, los juegos de la política, los cálculos y las negociaciones de diversa índole nos hacen realmente sospechar lo contrario. Es decir, que pese a la sentencia de la Corte Constitucional, las cosas no van a cambiar. En una eventual segunda vuelta vamos a seguir en las mismas. Porque según el gobierno, pues hay una carta blanca, una puerta abierta para encargar o no encargar la presidencia de la República en periodo electoral. ¿Qué puede hacer que el presidente se acoja a la norma y a la Constitución? ¿Qué puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Si ya la Corte tiene una sentencia, le ha dicho no puede encargar la presidencia, pero aún así la interpretación de ellos es totalmente distinta. Porque la Corte Constitucional tiene la facultad de activar la fase de seguimiento del cumplimiento de sus sentencias. Y si se repiten los mecanismos de delegación que ya la Corte Constitucional prohibió, que son todos los que estén por fuera del mecanismo automático previsto en el 146 de la Constitución de la República, es un incumplimiento expreso de su sentencia y, como he dicho, ponen al presidente en un predicamento porque pueden arriesgarlo a la destitución. Lo que tal vez podría pasar es que digan, no, ya no voy a hacer campaña y no delegue la presidencia de la República, lo cual no creo que ocurra porque el presidente va a querer en efecto estar en campaña o, en el peor de los casos, va a utilizar de manera aún más flagrante el aparato estatal para realizar su campaña si es que no delega en ningún momento la presidencia de la República, lo cual realmente no es algo que está permitido en nuestra legislación, pero como hemos dicho desde el inicio, todos estos comunicados lastimosamente reflejan el desprecio por el orden constitucional. Con esta sentencia, doctor Angus, ¿qué pasa con la vicepresidenta Abad? ¿En qué estatus queda tras el pronunciamiento de la Corte de estos dos decretos? La Corte no hace ningún pronunciamiento expreso respecto de la situación de Verónica Abad, porque debemos decirlo, en realidad no correspondía. Lo que estaba analizando era la constitucionalidad o no de los decretos que designaban a esta otra nunca vicepresidenta que nos trataron de imponer como presidenta encargada. Por lo tanto, no hay un pronunciamiento expreso de cuál sería la situación jurídica de la vicepresidenta Abad. En ese sentido, ella continúa siendo vicepresidenta y continúa siendo, de acuerdo al orden de sucesión, a quien le correspondería asumir la presidencia de la República en caso de ausencia del presidente. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Muy gentil por acompañarnos y por explicarnos estos temas. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes.